Advertencia, este video tiene contenido delicado, se recomienda discreción. Epa, ¿alguna vez se han preguntado cómo hacemos las cosas que sabemos? No. ¿No se han preguntado si Wakanda existió alguna vez? Sí. Sí. Quizás. O si Goku va a ser nuestro salvador en el futuro. ¿Cómo así? ¿No se han preguntado si quizás Harry Potter es un clon de Harry Potter? ¿Y qué? Hombre. Sí. A ver, por ejemplo, escribí algo, quiero que escuchen. ¿Cómo sabemos que una fábrica de chocolate no es de Willy Wonka? Si dada por la mano obrera de algún mundo en el que no aceptamos que estamos. ¿Sabes cuál es la respuesta a todas las preguntas? Dime, Leona, ¿cuál es la respuesta? Evidencia. La evidencia a veces significa literalmente ver, oír, palpar. Entonces, si una cosa es cierta, muchas veces la evidencia es solamente por mera observación. ¿Entienden? Pero la evidencia no es solo observación. Dejemos que la evidencia sea una buena razón para crear algo. Pero quiero advertirles que encuentro tres malas razones por cualquier cosa, que llaman tradición, autoridad y revolución. Vamos. Y etcétera. ¿Cómo cambiar juego? Los científicos, especialistas e investigadores han hecho todo lo posible por descubrir lo que es cierto o no en este mundo. Son como detectives, jugando a saber y a descubrir huellas y pistas. Como por ejemplo, ¿cuál es el origen del hombre? Una de las más habladas hipótesis es acerca de la selección natural y la selección innatural. Lo que está claro es que el hombre siempre sentía el deseo de reproducción, porque con ello obtendría más cachorros. La selección natural es aquella muy hablada por Darwin en su teoría de la evolución. Pero existe una selección innatural. Esa en aquel momento donde el hombre se pregunta quién es, de dónde vino, por qué él está aquí. ¿Acaso tiene un sentido su existencia en este mundo? En fin, lo cierto es que los primeros humanos que poblan América llegan a través del estrecho de Beringia, cruzando un largo camino desde el norte de Siberia hasta lo que sería hoy en día conocido como Alaska. Ellos, en busca de comida, persiguen a los mamuts y se dan cuenta que en su otra frontera hay más tierra, hay más camino, y deciden cruzar una cerca que los separa de dos continentes, el asiático europeo y el continente americano. El hombre cruza primero la frontera, pero dicen los científicos y antiguos astronautas que la mujer vivía menos que el hombre. A la mujer le costaba más por su condición anatómica. Entonces existe una condición de pertenencia, una apropiación de lo que es tuyo, una ayuda, y en esa ayuda surge lo que es cultura. Conocemos como cultura todo aquello que hace el ser humano para darle un significado a su existencia. A través de grandes acciones, grandes orientaciones, el carácter del sentimiento de separación manifiesta el ser humano, como se muestra en su arte. Autóctono, migratorio, quizás estamos hablando de algún sentido de supervivencia. La humanidad del hombre fue producto de la selección natural. Entendemos que la humanidad del hombre nace de la conciencia propia. El sentimiento de separatividad es la primera y más importante orientación del carácter. Esto es lo que nos hace hombres y nos humaniza. Esto motiva diversas manifestaciones como el sentimiento de pertenencia, etc. Puto calor. Como sabemos,
Estudiar civilizaciones en la América precolombina es muy ritualista. Mayas, aztecas e incas. Namor era gobernante de Talaucán, gobernante de las civilizaciones. Su desarrollo científico-artístico, muy pobre. Pero Tlaloc, esa era una mujer espiritual. Puede evidenciar las creencias religiosas de sus 3 civilizaciones. Esto sería el inicio del giro eurocentrista. Las culturas más desarrolladas expresaban en sus ceremonias a los dioses unas visiones del mundo en donde se fusionaba el mito y la historia. Algunos de los teatros más destacados son el maya, el inca y el azteca. Pero también ha sido discutida la existencia de un teatro prehispánico, ya que se poseen muy pocos datos, pero la mayor parte de estas tienen un carácter ritual. Por ejemplo, el teatro náhuatl buscaba a través de la representación un acercamiento a sus dioses para comprender cómo el drama humano estaba influido por fuerzas cósmicas fuera de su control. Algunas de las características del teatro prehispánico son la danza, los cantos y diálogos, escenografías, ensayos previos, representaciones de la vida social y familiar. Todas estas son características que se acercan al teatro occidental tradicional. Mientras tanto, los europeos vivían condiciones precarias, exigentes, que los obligaban a tomar decisiones extremas. En busca de nuevos mundos, meninas. ¡Para la conquista, tío! A veces, una persona siente fuerte sensación de intervenir con alguien que ama, sin basarse en ningún tipo de evidencia. En estos casos, lo más probable es que están completamente equivocados. Existen personas con una fuerte convicción. Ya hemos llegado. Bautícese. Tío, ¿qué es esto? Es una pistola. Agarrad a esos indígenas. Quedaos quietas, meninas. La OTAN y la ONU están guardando a países desventajados, aunque en realidad ni siquiera está en su radar ayudarlos. Solo que le es conveniente aprovecharse de ellos para su explotación. Entramos al inicio de la colonia, el origen del mestizaje. Órdenes religiosas impuestas en contra de su voluntad. Y etcétera. A todo esto se le conoce como la época de la colonia. En este punto hubo un proceso de transculturización, en el cual las culturas y tradiciones empiezan a mezclarse, y a partir de ahí surgen nuevas tradiciones. A partir de este proceso surge lo que conocemos como teatro evangelizador, en donde se buscaba imponer la cultura y religión europea. Para lograr esto se usaban las lenguas de estas culturas, así como una mezcla de simbologías de los mismos lugares junto con la cristiana para así poder comunicar el mensaje. El teatro evangelizador estaba basado en el teatro occidental aristotélico, el cual sirvió como un medio para la conversión de las comunidades indígenas al catolicismo. Aquí es en donde encontramos las representaciones de los autosacramentales, las cuales se apoyaban de la música, los trajes, los cantos y las pantomimas. Esto les ayudaba a facilitar esta conversión hacia el público que aún no dominaba el castellano. Renuncio, ustedes están locos. No, venga. Así es. Y etcétera. Profe, el siglo de oro es porque hubo mucha mina. No. No, ya no. No está, Se profe. fue. Siglo de oro. Había mucho. Y el cubismo. Había muchos cubos. Ay, profe, pero... Este cuadro. En el siglo de oro la mujer mostraba los senos. Este cuadro es barroco. Johnny Parra. Johnny Parra. Jenny Parra. Anótenlo, Johnny Parra. En el romanticismo eran muy románticos. Eran románticos. ¿Y en el realismo entonces qué pasaba ahí? Eran realistas. Y en el naturalismo. Eran naturalistas. ¿Y qué hay del fauvismo? Profe, entonces la ilustración era porque pintaban cuadros o qué? Ilustra. Porque ilustra. ¿Qué sucede en el Renacimiento? El Renacimiento. Todo relacionado. O sea, hijo. Pero para que algo renazca, primero. Tiene que morir. ¿Pero por qué le colocan fauvismo? Investiga. Pase un material en un drive. Ahí pueden encontrarlo.
Se lo dejo para la próxima clase. ¿Dónde está la llama? ¿Dónde está etcétera? Gracias a la clase magistral del profesor Dominic, Jorge pudo entender y decidió Siglo de compartir oro. lo que había aprendido con Angélica. Ah, yo me acuerdo de ese siglo. ¿Qué utilizaban vestidos como estos? No, ahí lo que utilizaban eran taparrabos. ¿Taparrabos? Sí, en el siglo de oro. Además, en el siglo de oro, ahí lo que predominaba era la cuestión de la moda, de quién tenía el taparrabo más grande. Pero también tenían la ilustración, que según pensaban mucho, pero no pensaban nada. Eran personas como que lo metían en el manicomio. Mira este. Ah, sí, ese es un loco. Ese es un loco en su ilustración. También estaba el realismo, que la gente hacía mucha realidad. El romanticismo, pues la gente, imagínate, según y que Ay, ahí sí era lo de las novelas. Cacho Parejo. Ay, y era tan hermoso, se amaban tanto como Pasión de Gavilanes. Sí, una mujer con 3 hombres. Y también estaba en la ilustración, según y que uno podía ver el universo. ¿El universo? Sí. ¿Por qué? No sé, las ideas que decían y que te hacían volar en la situación. Tenemos la hipótesis de que ni Dominic ni Jorge sabían nada. Y así era. En realidad el romanticismo es un movimiento artístico que surge en contraposición a las ideas de la ilustración, ideas que exponían la razón como base de todo el conocimiento. El romanticismo rechazaba la sociedad burguesa. También se consideraba que el arte era producto de la inspiración y la subjetividad. La ilustración fue un movimiento intelectual y cultural. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso. El siglo de oro fue un periodo en el que el pensamiento, las artes y la literatura del teatro florecieron, esto gracias al gran imperio en el que se convirtió España. El realismo es una corriente artística y literaria que surge en Francia. Se proponía abandonar los temas históricos, mitológicos y religiosos, así como las situaciones ideales le voy a para leer un describir la poema. vida cotidiana. Se llama Triunfo de los Matlazinkas. Canto yo, Macuilzoclix. Mi canto alegra al dador de la vida. Que empiece el baile. Su mano dirige el canto, vive en la mansión de los muertos. Aquí están vuestras flores. Que empiece el baile. Tú, que sitiaste al pueblo, Atlacoplec, Itzlacot, han de llamarte los sobrevivientes Chalco, Avisayarse, Matlanzinca, o Itzalcot, Azacayacl. Flamean banderas de papel, lazos de flores, lo que alegran al Matlanzinca. El Tolcuca, el Trapapel, flores y plumaje encantador, manos que esconden de madera y escudo de combate, el peligro y la guerra que hacen prisioneros en la guerra florida, en el campetece, el médico florido, de flores de cantos, de cabezas cortadas, de la vida, los pasos van y avanzan ebrios, los guerreros que pongan van a seguir, que cansan más, vaculo, Después de todas las grabaciones, Etcétera se cansó y decidió armar una revolución siendo él el gobernante y dictador de todos. Dayana nunca volvió y Jorge no aprendió nada acerca del romanticismo. El resto del grupo se fue a investigar lo que el profesor Dominic nunca les explicó. Gracias y no crea todo lo que ve.